Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos una noticia que les aseguro, les va a dejar con la boca abierta, y es que como bien ven en el título, vamos a hablar de algo que ha revolucionado las redes sociales y la industria del entretenimiento turco. La impactante noticia que involucra a Can Yaman y Demet Özdemir. Si han oído bien, esos nombres que resonaron con tanta fuerza en el pasado vuelven a estar en el centro de todas las miradas, y la forma en que lo hacen esta vez es, cuanto menos, sorprendente. Antes de sumergirnos en todos los detalles jugosos, si todavía no lo han hecho, les invito de corazón a darle ese clic al botón de suscripción que ven por aquí y a activar la campanita, así no se pierden ninguna de nuestras exclusivas. Ahora sí, prepárense, porque lo que vamos a contarles hoy es digno de una telenovela, pero de la vida real. Sabemos que muchos de ustedes son fieles seguidores de las carreras de Can Yaman y Demet Özdemir, y no es para menos. Ambos se han ganado un lugar privilegiado en nuestros corazones gracias a su talento, su carisma y, como no, a esa química innegable que vimos en pantalla. Especialmente en Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocimos aquí, donde su romance ficticio trascendió la pantalla y capturó la imaginación de millones alrededor del mundo. Sus personajes Kandibit y Sanemeyn se convirtieron en una pareja icónica, y la expectación sobre su vida personal siempre ha estado en un nivel estratosférico. Ha pasado tiempo desde que sus caminos, al menos públicamente, se separaron en el ámbito romántico, y cada uno ha seguido adelante construyendo sus propias trayectorias, con éxitos individuales que siguen deslumbrando. Can Yaman ha conquistado mercados internacionales, protagonizando producciones que lo han catapultado a la fama global, y Demet Özdemir no se queda atrás, con proyectos que demuestran su versatilidad y su creciente influencia en la industria. Ambos han demostrado ser pilares del entretenimiento turco, cada uno con su propio brillo y fuerza. Pero la noticia de la que hablamos hoy, con fecha de 28 de enero de 2026, es algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Los rumores, las especulaciones, los deseos de los fans de verlos juntos de nuevo, siempre han estado ahí, flotando en el aire. Ha habido incontables especulaciones a lo largo de los años, deseos expresados en cada foro, en cada comentario, en cada publicación en redes sociales. La magia que desprendían en Pájaro Soñador era tan palpable que muchos creyeron que esa conexión trascendía la ficción. Sin embargo, la vida y las carreras profesionales los llevaron por caminos separados. Can exploró oportunidades en Italia y España, consolidando su imagen de galán internacional, mientras que Demet se mantuvo firme en Turquía, liderando proyectos ambiciosos que la consolidaron como una de las actrices más cotizadas y respetadas del país. Pero ahora parece que esos deseos, o quizás algo mucho más inesperado, se han materializado de una forma que ha tomado a todos por sorpresa. Se trata de un proyecto conjunto, un regreso a la pantalla que, si bien es emocionante, viene envuelto en un halo de misterio y una premisa que ha encendido todas las alarmas. Hablamos de una nueva serie con un título provisional que ya está dando de qué hablar, y lo más importante, una historia que, según las filtraciones y las escasas declaraciones oficiales, aborda temas complejos y presenta a Can Yaman y Demet Özdemir en roles que distan mucho de ser los que recordamos. Imaginen esto. Los actores que una vez interpretaron a una pareja de enamorados en una comedia romántica vibrante, con esa chispa juvenil y optimismo contagioso, ahora vuelven a unirse en un drama psicológico, o tal vez algo incluso más oscuro. Las primeras informaciones apuntan a que la serie explorará las complejidades de las relaciones humanas en su faceta más cruda, las segundas oportunidades que a menudo vienen con un alto precio, y quizás, las consecuencias inevitables y a menudo dolorosas de las decisiones pasadas que nos persiguen sin tregua. No se trata de un reencuentro nostálgico, de simplemente revivir la gloria de Pájaro Soñador con una nueva capa de pintura. Al contrario, es una propuesta audaz, un desafío artístico monumental tanto para ellos como para el público que los vio crecer y consagrarse en roles más ligeros. Piensen en el calibre actoral que ambos poseen. Can Yaman, con esa intensidad magnética y esa capacidad innata para evocar pasiones ocultas y tormentos internos que lo caracteriza, y Demet Özdemir, una actriz capaz de transmitir una gama de emociones con una simple mirada, de desgranar la complejidad de un personaje con una sutileza que desarma. Juntos en un proyecto que les permita explorar facetas más profundas, más oscuras, más humanas de sus personajes, promete ser un evento televisivo de primer orden, un hito que dejará una marca indeleble. ¿Qué los ha llevado a aceptar este proyecto? Fue una coincidencia fortuita de agendas, una propuesta irresistible por parte de una productora ambiciosa,
¿O hay algo más profundo, algo más intrincado, detrás de este regreso tan esperado? Las especulaciones son infinitas, y es natural que así sea. Algunos analistas de la industria sugieren que se trata de una estrategia maestra para revitalizar sus carreras en el mercado turco, fusionando su popularidad individual, que ya es sideral, en un producto único que capture la atención de un público que los sigue desde sus inicios. Otros, con un tinte más romántico y soñador, especulan si este proyecto es una forma de cerrar un capítulo, de reencontrarse profesionalmente en un escenario diferente antes de, quizás, explorar caminos completamente separados y sin conexión alguna. O incluso, quién sabe, de reavivar alguna chispa que el tiempo y la distancia pudieron haber enfriado. Pero lo cierto es que la noticia ha caído como una bomba en el panorama mediático. Los medios turcos están eufóricos, las redes sociales arden con teorías y análisis vertiginosos, y los fans, divididos entre la euforia y la más pura curiosidad, esperan ansiosamente cada nuevo detalle, cada migaja de información. Hemos estado investigando a fondo, buceando en la maraña de rumores y filtraciones para traerles la información más precisa y contrastada posible. Las fuentes cercanas a la producción, que prefieren mantenerse en el anonimato por obvias razones, hablan de un guión ambicioso, escrito por un equipo de guionistas de renombre, cuyas obras anteriores han sido aclamadas por su profundidad y originalidad. Y lo que es más intrigante, se menciona una dirección que busca romper moldes, que aspira a desafiar las convenciones narrativas y estéticas, a ofrecer una experiencia visual y emocional completamente nueva. Se rumorea con fuerza que la temática principal de la serie podría girar en torno a un pasado oculto, un secreto largamente guardado que resurge inesperadamente para sacudir los cimientos del presente de los protagonistas, obligándolos a confrontar sus verdades más profundas y dolorosas, y a tomar decisiones difíciles y trascendentales que cambiarán el curso de sus vidas de forma irrevocable. Esto no es el cuento de hadas idílico de Erkencikus, donde el amor lo conquistaba todo. Esto suena a una historia mucho más madura, cargada de suspense psicológico, con un fuerte componente emocional y, posiblemente, un desenlace que nos mantendrá al borde del asiento hasta el último minuto. La profundidad de los personajes y la complejidad de la trama son los pilares sobre los que se sustenta esta nueva apuesta. Ahora hablemos de la logística de todo esto, de los detalles que nos permiten vislumbrar un futuro cercano para este proyecto. ¿Cuándo podremos verla en nuestras pantallas? La fecha de estreno aún no está confirmada oficialmente por los canales de difusión o la productora, pero según las informaciones más recientes y fiables, se espera que las grabaciones comiencen a mediados de este año 2026. Esto nos daría un posible lanzamiento a finales de 2026 o, más probablemente, a principios de 2027. Imaginen la expectación que se va a generar durante todo este tiempo. Cada pequeña foto del rodaje que se filtre, cada tuit críptico de algún miembro del equipo o de los propios actores, será analizado hasta el último detalle, desentrañando posibles pistas sobre la trama y los personajes. Y nosotros estaremos aquí atentos a cada movimiento, a cada declaración, a cada indicio para traerles todas las novedades y mantenerles informados al minuto. La anticipación será un elemento clave en la promoción de esta serie. La elección de Can Yaman y de Method Demir para este proyecto es, sin duda alguna, la jugada maestra de la temporada. Su reconocimiento a nivel mundial, su estatus de celebridades que trasciende fronteras, combinado con la química innegable y la conexión especial que demostraron en su anterior trabajo, aseguran una audiencia masiva desde el primer episodio. Su sola presencia en el cartel promocional es un imán para espectadores de todas partes. Pero la gran pregunta que intriga a muchos es, ¿será suficiente esta química, esta familiaridad del público con ellos como pareja, para sostener una historia tan intensa y compleja como la que se anticipa? Esa es la incógnita principal. Y es que el público que los amó incondicionalmente en Pájaro Soñador, podría tener unas expectativas muy específicas, ancladas en el género y el tono de esa serie. Este nuevo proyecto, al parecer, se aleja bastante de esa fórmula, apostando por un registro más dramático y psicológico. Es un riesgo, sí, un riesgo calculado, pero los grandes artistas, los verdaderos talentos, no temen a los riesgos, ¿verdad? Es ahí donde se demuestra su verdadero valía, en la capacidad de reinventarse, de salirse de su zona de confort y de sorprender a un público que los admira. Hemos sido testigos de cómo otras parejas icónicas de series turcas han tenido regresos similares a la pantalla, buscando revivir la magia de sus colaboraciones pasadas. Algunas de estas tentativas han sido un éxito rotundo, dejando huella en la historia de la televisión.
Otras, sin embargo, han tenido resultados más mixtos, sin alcanzar las altas expectativas generadas. El factor clave que parece diferenciar el éxito del fracaso en estos casos es, invariablemente, la solidez del guión y, sobre todo, la capacidad de los actores para meterse de lleno en la piel de personajes completamente nuevos, para transformarse de tal manera que el público no los vea siempre a través del filtro de sus roles anteriores. Si Can Yaman y Demet Özdemir logran esta metamorfosis, si consiguen convencernos de que son dos personas distintas, con vidas nuevas, conflictos renovados y motivaciones complejas, entonces, sin lugar a dudas, estamos ante la próxima gran sensación televisiva, un fenómeno que marcará una era. Y no podemos olvidar el componente de marketing, esa arma poderosa que mueve masas y genera expectación. La noticia en sí misma, el simple anuncio del regreso de esta pareja icónica, ya es un motor de publicidad imparable, una campaña gratuita y viral que inunda las redes sociales y los medios de comunicación. Imaginen la potencia de los tráilers que se lanzarán, las entrevistas promocionales llenas de intriga, las exclusivas en alfombras rojas donde la química entre ellos será analizada al milímetro. El fenómeno Yaman Özdemir, que cautivó al mundo hace años, está a punto de ser reavivado de una forma que pocos anticiparon, con una fuerza renovada y un enfoque diferente. Y esto, queridos amigos, es oro puro para la industria del entretenimiento. Significa más inversión, más oportunidades para otros talentos emergentes, más proyectos ambiciosos y, por supuesto, más contenido de calidad para nosotros, los espectadores, que somos los verdaderos beneficiarios de esta efervescencia creativa. Ahora es natural que surjan preguntas, que la curiosidad nos invada al pensar en la dinámica actual entre ellos. ¿Cómo está la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir en la actualidad? ¿Han mantenido algún tipo de contacto a lo largo de los años, o sus caminos se cruzaron solo en el set de rodaje? ¿Ha sido esta una decisión fácil para ambos, o ha implicado negociaciones complejas y consideraciones profundas? Si bien no tenemos acceso a información privada, a los detalles íntimos de sus vidas personales, el hecho de que hayan decidido embarcarse juntos en un proyecto tan exigente y potencialmente transformador sugiere un nivel de profesionalismo admirable y quizás, solo quizás, una amistad sólida y respetuosa que ha perdurado a pesar de las distancias y las agendas apretadas. O tal vez hay una necesidad mutua de volver a ese escenario donde brillaron juntos, esa plataforma que los lanzó a la fama global, pero esta vez con una perspectiva más madura. Una ambición artística renovada y un deseo de demostrar su evolución como intérpretes. El tiempo, como siempre, nos dará las respuestas a estas preguntas y muchas otras que seguro surgirán. Lo que sí podemos afirmar con rotundidad es que esta noticia ha generado un revuelo sin precedentes en el mundo del entretenimiento. Los hashtags relacionados con Can Yaman y Demet Özdemir, las menciones a su antigua serie Pájaro Soñador y las innumerables especulaciones sobre los detalles del nuevo proyecto han dominado las tendencias en las redes sociales durante días, convirtiéndose en el tema de conversación obligado para millones de personas. Los fans están compartiendo sus esperanzas más fervientes, sus miedos más profundos y sus teorías más descabelladas, creando un ambiente de anticipación febril que pocas veces se ve en la industria. Es un testimonio del impacto duradero que tuvieron como pareja en pantalla y del carisma individual y la fuerza magnética que cada uno posee, capaz de capturar la atención y la lealtad de una legión de seguidores. En resumen, la noticia del 28 de enero de 2026 sobre el regreso de Can Yaman y Demet Özdemir a un proyecto conjunto ha tomado a todos por sorpresa, sacudiendo los cimientos de la industria del entretenimiento turco y global. Se trata de una nueva serie que promete explorar temas más profundos, complejos y oscuros, distanciándose significativamente de sus roles anteriores y de los géneros que los consagraron. La expectación es máxima, las especulaciones son infinitas y el potencial de éxito es enorme, tanto a nivel crítico como comercial. Sin duda alguna, estamos ante un evento que marcará un antes y un después en sus carreras individuales y en la historia reciente de la televisión turca, redefiniendo las posibilidades narrativas y demostrando la capacidad de reinvención de sus protagonistas. Y hasta aquí nuestro análisis exhaustivo de esta impactante noticia. Hemos intentado desgranar todos los detalles que han salido a la luz, analizar las posibles implicaciones de este regreso y ofrecerles una perspectiva completa de lo que este anuncio significa para el futuro del entretenimiento. ¿Qué opinan ustedes sobre esta noticia que ha revolucionado las redes? ¿Están tan sorprendidos como nosotros, o ya sospechaban algo de esta magnitud? ¿Creen que esta nueva serie, con su enfoque dramático y complejo, será un éxito rotundo y conquistará a la audiencia mundial?
Nos encantaría leer sus opiniones, sus teorías y sus expectativas en la sección de comentarios de abajo. No se guarden nada, compartan sus pensamientos con nosotros y con la comunidad. Y si les ha gustado este vídeo y quieren estar al día de todas las novedades, los secretos y las exclusivas del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran like a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos, familiares y conocidos que aman las series turcas y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren formar parte de nuestra creciente familia, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que publicamos. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en esta aventura informativa, y nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis apasionantes. ¡Hasta pronto!